Es un gusto saludarles, estimadas y estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar brevemente la ejecución de una cita larga según APA, séptima edición. Primero veamos qué es una cita textual según APA. Es la reproducción palabra por palabra de un texto de otro autor o autora, texto el cual incluiremos en nuestra argumentación al redactar un trabajo escrito, con el objetivo primordial de fundamentar y dar apoyo académico a nuestras ideas. La ejecución de citas textuales en la redacción académica es muy importante debido a que ella apoya el contenido que nosotros estamos redactando. Veamos ahora cómo realizo una cita textual larga según APA 7. Y se nos indica, en cuanto a la cita larga, esta corresponde a una reproducción textual de más de 40 palabras. Podemos recordar que la cita corta era inferior a las 40 palabras y la cita larga va a ser superior a esta cantidad de palabras. Esta debe ser extraída del texto colocándole una sangría izquierda de 1,27 centímetros y también se puede colocar un espacio doble en dicha cita textual para diferenciarla del texto y debe estar acompañada de su respectiva parentética con el apellido o apellidos de las personas autoras, el año de publicación y la página del documento o libro utilizado. Para la versión APA 7 se puede incluir el apellido del primer autor seguido de la palabra et al si son más de 2 autores en el libro o documento a utilizar. Veamos unos ejemplos. En el ejemplo 1 podemos observar que tenemos la redacción del texto, luego seguidamente separado del mismo tenemos un párrafo el cual inicia con nosotros nacimos bajo el paraguas de Estados Unidos, ¿verdad? Etcétera, y al final termina con Olivares 2018 p.178. Esta parentética hace referencia a una cita textual con énfasis en el texto que estamos utilizando. Luego en la parte inferior podemos ver que continuamos con la redacción del texto, ¿verdad? Demostrándose que la cita textual va a corresponder solo a la parte que tenemos separada. Esta parte separada va a llevar una sangría izquierda de 1,27 y un doble espaciado. En este ejemplo 1.1 podemos observar la misma cita textual, pero en este caso estamos dando énfasis a la persona autora, ¿verdad? Terminando nuestra redacción, como lo podemos ver en la parte superior, indicando tal y como argumenta Olivares 2018. Luego iniciamos la cita textual separándola del texto, colocándole una sangría de 1,27 y un doble espaciado y terminándola con una parentética en la cual se indica p.178, lo cual hace referencia al número de página. Luego en la parte inferior continuamos con nuestra redacción sin la sangría y sin el doble espaciado. De esta forma pudimos ver que hay dos maneras de ejecutar una cita larga, ya sea con énfasis en la persona autora o con énfasis en el texto, ¿verdad? Cualquiera de los dos es válida, tanto para citas largas como para citas cortas. En este nuevo ejemplo podemos ver que en la parte superior viene nuestra argumentación. Luego separamos del texto, colocamos sangría izquierda de 1,27, doble espaciado y anotamos nuestra cita textual larga, terminándola con la parentética correspondiente a los apellidos de las personas autoras, separadas por una coma, el año de publicación, otra coma y luego p.46 que significa número de página. Y en la parte inferior continuamos con la redacción de nuestro texto. Veamos ahora la misma cita textual, pero ejecutada dándole énfasis a las personas autoras, como podemos ver tal y como lo indican Vargas y Serrano 2017. Luego anotamos nuestra cita textual larga de más de 40 palabras con su sangría correspondiente a la parte izquierda de 1,27, doble espaciado y al final colocamos el número de página correspondiente, entre paréntesis p.46. Luego en la parte inferior podemos observar que continuamos con la redacción de nuestro texto. De estas dos formas podemos trabajar las citas textuales largas.
Ahora veamos brevemente la referencia bibliográfica para una cita larga según APA 7. Vamos a recordar qué es una referencia bibliográfica, la cual es un conjunto mínimo de datos, los cuales tienen la función de identificar o describir el documento del cual fueron tomados los datos e ideas para la ejecución de una cita textual. Entonces, por medio de la referencia bibliográfica vamos a redireccionar a la persona lectora a ubicar el documento, libro o texto del cual fueron tomadas esas ideas para respetar los derechos de autor o autora. Veamos el ejemplo de cómo ejecutar una referencia bibliográfica de una cita larga para un libro físico. Entonces se nos indica: para la ejecución de una referencia bibliográfica en APA séptima edición, debo anotar el apellido de la persona autora seguido de una coma y la inicial de su primer nombre. Seguidamente anotaremos un punto y el año de publicación entre paréntesis. Consecutivamente anotamos otro punto y el título del libro en letra cursiva y un punto. Para terminar anotamos el nombre de la editorial respectiva y un punto. Como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos el apellido, inicial del nombre, año, título en cursiva y la editorial. En este ejemplo lo podemos visualizar claramente: apellido de la persona autora, coma, inicial de su nombre y apellido de la segunda persona autora, coma, inicial de su nombre, año entre paréntesis, punto, ciencias naturales para primero y segundo ciclo, título del libro en cursiva, punto y luego la editorial, concluyendo dicha referencia bibliográfica con un punto final. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una cita textual larga. En esta se le está dando énfasis a la persona autora. Como podemos ver, está separada del texto, tiene una sangría de 1,27 y un doble espaciado. Al final se le coloca el número de página correspondiente a dicha cita textual. Y veamos la construcción de su referencia. Como se nos indicaba anteriormente, tenemos el apellido, la inicial del nombre, el año, el título y la editorial. En este caso correspondería a monje, J. 2018 entre paréntesis, punto, el ser humano en su entorno en letra cursiva, punto, EUNET, que corresponde a la editorial, punto. Estos datos, como podemos recordar de la cita textual, son tomados del documento que estamos utilizando. Como podemos ver, monje es la persona autora, 2018 es el año de publicación y P. es la página correspondiente al libro de la cual tomamos esta cita textual. Ahora recordemos brevemente que las referencias bibliográficas para APA 7 se colocan en una página aparte al final del documento, no debajo de la cita respectiva, y deben ser organizadas alfabéticamente con sangría francesa. Como lo podemos ver acá, hemos extraído las referencias a una página aparte, las hemos organizado en orden alfabético y le hemos colocado sangría francesa. De esta forma estaríamos dando por terminada la explicación de cómo ejecutar una cita larga según APA séptima edición. Le deseamos éxitos en sus actividades académicas.